En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana hablamos del desorden mundial al que estamos asistiendo, cómo se desmorona ese orden mundial que nació después de la Segunda Guerra Mundial y da paso a un mundo de áreas de influencia y de nuevos patios traseros, dominado por esos grandes líderes como Trump, como Xi Jinping o como Putin. De ello vamos a hablar hoy en el programa. Nos acompañan 4 invitados que ya les presento. David Gomerzano es periodista, compañero de France 24. Bienvenido. Hola, Carlos. Karen Laverde es profesora de Derecho y Relaciones Internacionales. Bienvenida. Hola, Carlos. Alice Ekman es directora de la investigación del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea. Bienvenida, Alice. Gracias, Carlos. Y Claire Ravés es consultora, participó en la campaña de demócrata de Kamala Harris en Arizona en 2024. Bienvenida. Hola, gracias. El desorden mundial y los nuevos imperios, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. Las apetencias de Trump por Groenlandia, de Putin por Ucrania o de Xi Jinping por Taiwán llevan tiempo mostrando cómo aquello que nos parecía intocable tras el orden mundial establecido desde la Segunda Guerra Mundial, la soberanía de fronteras, parece cada vez más endeble, con instituciones debilitadas y esa llamada ley del más fuerte. La era de las áreas de influencia y de los patios traseros de potencias pilotadas por hombres autoritarios, con un perfil determinado. Entre ellos tienen en común el desprecio a los principios de las democracias liberales. ¿Y qué hacer ante ello? ¿Cómo debe ser la respuesta de Europa o de América Latina? Vamos a hablar hoy en el programa de ello. Muy criticada ha sido la postura de vasallaje de otros líderes como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, o de la opositora venezolana María Corina Machado ante Donald Trump. Un orden mundial que se desmorona y algunos reflejos de ello lo hemos visto estos días pasados en el Foro Mundial de Davos en Suiza. Repasemos lo que dice la prensa. Suplemento de The Guardian, con una portada que identifica plenamente el tema que hoy tratamos, la nueva era del imperio. Nouvelle Obs dedica esta portada al mismo tema pero con distinta encarnación. Xi Jinping, la irresistible expansión de un imperio. Y esta deliberación coincidiendo con el primer aniversario del segundo mandato de Trump, una sensación que muchos compartimos. Lleva un año, aunque parezca un siglo. Los nuevos imperialistas titula en su portada Courrier International. Vamos a empezar precisamente por ahí. ¿Qué les sugiere este concepto que cada vez comenzamos a utilizar más? Un mundo neoimperial o cuanto menos dividido en nuevas zonas de influencia de patios traseros de las grandes potencias. David. Bueno, me parece que lo veamos cada día en el noticiero. Cada día hablamos de guerra en Europa. En Ucrania vamos a entrar en el 5º año de guerra. Y lo estamos normalizando, ¿eh? Y no vivimos de la misma manera hoy que 3, 4, 5 años atrás. Hay amenazas de parte, bueno, para nosotros los europeos, hay amenazas de Rusia, más que todo. Y eso afecta nuestras vidas, afecta cómo funciona el gobierno de mi país, Francia, puede afectar la generación siguiente si entramos en un ciclo de enfrentamiento con Rusia. Y lo que está pasando en Ucrania es un desastre. Ucrania está poco a poco destruida por la guerra con Rusia. Y si el final de esta guerra significa una victoria, una capitulación de Ucrania, yo creo que va a tener unas consecuencias sobre nuestras vidas aquí en Europa de forma muy práctica. Empezó en Ucrania con el ataque ruso desde 2022, pero quizá la novedad de ahora es que quizá el ataque de Venezuela, con el que ha empezado 2026 por parte de Trump, no sé si es supuesto esta misma tendencia agitarla y acelerarla considerablemente, un movimiento de aceleración a esto que hablamos hoy de los nuevos imperios, Karen. Sí, y de hecho el ejemplo de Venezuela nos puede demostrar cómo a estos grandes imperios no les interesa ya tanto el territorio, apropiarse de un territorio. Creo que el objetivo ahora son las riquezas de esos territorios. Tener el control de otros estados, el control político, el control económico, el control militar, ¿sí? Y a su vez poder tener acceso a mano de obra barata, a consumidores, ¿sí? Y a los recursos de esos estados. Con Venezuela es clarísimo. El primer discurso de Trump después de la invasión era con la palabra petróleo cada 2 segundos, ¿sí? Y pienso que es la misma
tendencia es el mismo objetivo con Groenlandia. En el caso de Alice, es experta en China. No sé si hablamos de efecto dominó, es decir, a partir de que si a Putin le sale bien la jugada de Ucrania o a Trump la de Groenlandia, ¿esto legitima que Xi pueda tomar Taiwán? Es decir, que haya un efecto dominó. Si se habla de efecto dominó, por el punto de vista de Pekín, el miedo es el cambio de régimen. Eso. Para Xi Jinping, lo importante es que Rusia y Putin queda estable políticamente porque tienen miedo de instabilidad y de amenazas viendo de la población, etcétera. Es importante de entender bien que el efecto domingo es, de punto de Pekín, a propósito, hay una competición de régimen político, pero no la lógica de Venezuela o de Ucrania es muy diferente de la lógica del estrecho de Taiwán. Del punto de vista de Pekín, Taiwán es un asunto interior y tiene su propia estrategia. Pekín es una estrategia que usa todas las opciones sobre la mesa. Claro que hay la opción militar sobre la mesa, pero no ve a Rusia como un ejemplo para actuar en el estrecho. No. Ahora China usa de la opción económica, presión, pero también regalos, usa de la opción de la desinformación. Y también mira muy precisamente la evolución política dentro de Taiwán. Así que yo pienso que es importante no poner todo al mismo lado. Sí, hay como un desorden mundial, pero no se puede comparar, cuando se compara, los eventos de Venezuela es de natura muy diferente de lo que está pasando, esta guerra bastante larga en Ucrania, en invasión, y también la lógica de Taiwán es diferente. Y también creo que es un poquito peligroso poner al mismo nivel, al mismo nivel, el nivel de autorismo. Ahora se habla de Trump como de Xi Jinping, como de Vladimir Putin, pero no es el mismo caso, ¿no? Claro que hay evolución política en Estados Unidos, pero es muy peligroso defender este relativismo en el análisis, porque si no faltamos claridad analítica y estratégica después. Hay que ir caso por caso porque hay peculiaridades efectivamente, pero sí que hay un mundo de áreas de influencia, a lo mejor, Claire. Es decir, de la misma forma que Trump considera que hay un patio trasero, Putin también considera que tiene su área de influencia y su patio trasero, y China igualmente. Sí, creo que ahora los valores del mundo son el unilateralismo, la coerción y la fuerza. Y es algo que es compartido entre Putin, entre Xi Jinping y entre Donald Trump. Y también hay algo compartido, es una cuestión también de virilidad de la guerra, de la masculinidad, sí, que encontramos también en el movimiento MAGA, si hablamos de Trump, por supuesto. Pero entonces creo que hay ganadores y hay perdedores para Trump, también para Putin. No sé si es la misma cosa para Xi Jinping, no conozco a China especialmente, pero entonces esos líderes quieren ser ganadores y quieren demostrar a sus naciones el líder que son estas personas. Y es importante, creo que es importante para analizar lo que pasa en este desorden mundial. Que Trump haya calmado su postura agresiva en los últimos días en el foro de Davos respecto a Groenlandia, habla de un marco... Trump de un acuerdo marco para encontrar una salida a Groenlandia. No sé si es el fruto de una postura europea más frontal y de los movimientos que ha hecho a nivel militar, tanto de envío simbólico como de peticiones a la OTAN, David, porque sí que hemos visto un cambio, un endurecimiento de la postura europea y finalmente parece que Trump ha reculado algo. Trump ha logrado dar miedo a sus socios europeos. Yo creo que el objetivo es que los europeos gastan más dinero en armamento y que este armamento lo compran de Estados Unidos. Creo que hay un tema de negocio muy, muy fuerte en la postura de Trump. Y
Y los europeos, bueno, yo creo que la cuestión que van a tener que debatir en los próximos años es OTAN o defensa europea, porque hace muchísimos años que muchos líderes europeos dicen tenemos que tener un ejército europeo, construir una defensa europea. Lo llevamos escuchando muchísimo tiempo esto. Pero ahora yo creo que hacer una defensa europea de verdad significa salir de la OTAN. Y no sé si Europa está preparada para hacer eso. Claro, muchos se preguntan en Groenlandia cuáles son los verdaderos intereses de Trump y por qué esta aceleración. Hablaba antes, Karen, de esos recursos, de esa riqueza. Sabemos que la extracción de tierras raras es costosa, que Estados Unidos además tuvo esa posibilidad en el pasado, que lo rechazaron, acabaron los australianos y lo verificaron, lo complicado y lo costoso que era. No sé si entonces hay que hablar del control del Ártico, lo que está en juego entre Estados Unidos, China y Rusia, Claro. esas rutas del Ártico, ¿no? Es una posición geográfica muy interesante, ¿no? Ujú. Y además, Trump se refiere a Groenlandia como el pedazo de hielo, ¿no? Ujú. Y todos sabemos que el Ártico se está descongelando y lo que él ve allí a futuro son nuevas rutas marítimas, ¿sí? Evidentemente también ve el tema de los recursos y a eso le sumamos la posición estratégica para defensa de Estados Unidos sobre esta isla. Y lo que hace reaccionar a Europa, lo que hace reaccionar recientemente a Europa no fue la intervención en Venezuela, fue la amenaza contra Groenlandia, Ujú. porque finalmente Venezuela había rechazo, fíjense, las declaraciones de Macron fueron en favor de que salió el dictador, ¿no? Era muy difícil rechazar esta intervención porque finalmente se trataba de un presidente ilegítimo que acabó con Venezuela y que era algo que los venezolanos estaban esperando hace mucho tiempo. Entonces, no hubo como mucha reacción. Pero ya cuando dijo Groenlandia, sí, ahí sí Europa se despertó. La operación en Venezuela, más que por un petróleo que necesita mucha inversión, quizá fuera porque China no se hiciese con él, por marcar territorio y decir a China, ojo, este es mi patio de atrás. No sé si esta batalla entre Estados Unidos y China es lo que más condiciona los movimientos que estamos viendo. ¿Qué le parece? Por parte sí. Bueno, en Venezuela, China importaba 4% del petróleo que importaba a nivel mundial, lo importaba de Venezuela. Y claro, la relación política con el gobierno, con Maduro, estaba muy, muy importante. Y China no solo tiene una presencia económica, energética en la región, pero también política. Y aquí hay una competencia de influencia muy clara. Pero la relación, la rivalidad entre Estados Unidos y China es estructuradora, pero para mí la relación más importante, que es más estructuradora en el mundo ahora, es el acercamiento entre China y Rusia. Y este acercamiento se ve en el Ártico, se ve en Asia Central, se ve en el negocio de Taiwán, porque Rusia soporta completamente la posición de China. China soporta a Rusia desde la invasión de Ucrania, por lo menos no la ha condenado, pero mejor ha soportado a los vínculos económicos, ha reforzado, ha exportado componentes tecnológicos que soportan el esfuerzo de guerra de Rusia y son socios diplomáticos muy importantes. Así que esto es una relación estructurante para el futuro. Vamos a hacer una pausa en este punto, enseguida volvemos hablando de cómo son el perfil de esos líderes aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Dominique Fils-Aimé. Going now, going home, going my way, going up, out of my way, going down, going now. Espalhando a semente, dia essa terra dá. Mestre Anderson Miguel. Pega balde, vai regar. Se ficar só esperando, nada vai desabrochar. Quem espera só se cansa, eu nasci pra descansar. Tania. Joe doit filer.
RFI. Seguimos esta semana en Primera Plana hablando del neoimperialismo que estamos viendo en esas áreas de influencia, en esos líderes autoritarios. Lo hacemos con David Gomerzano, compañero de France 24, con la profesora Karen Liliana Laverde, con la directora del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, Alice Ekman, y con Claire Rabés, consultora y participante en la campaña de Kamala Harris en 2024. Hablaba Claire antes de la pausa de ese perfil. Estamos hablando de líderes que tienen en común despreciar lo débil, el hipermasculinismo, despreciar los valores de las democracias liberales, algo que ya sabíamos en los casos ruso-chino. Quizá lo novedoso, Claire, es cómo se va erosionando los contrapoderes en Estados Unidos. Eso que sí que no lo hemos visto hasta ahora, al mismo tiempo que lo hace en el orden mundial. Esos contrapoderes, como Trump los va erosionando, tanto la prensa, la justicia, eso es lo que está cambiando ahora y a un ritmo de vértigo. Sí, hay un montón de cosas sobre la mesa ahora mismo en los Estados Unidos, porque hay una imagen de debilidad del Congreso, por supuesto, y es más importante para la política exterior de los Estados Unidos, porque normalmente el Congreso tiene un papel muy importante. Y lo hemos visto con la nueva ley también, que 17 republicanos han votado para asegurar el papel del Congreso. Pero ahora tenemos la imagen de una debilidad de esa institución en comparación con un presidente muy fuerte que es Trump. Trump, por supuesto, en la prensa también, y hay planes también de comprar CNN, por ejemplo, o otro tipo de televisión. Entonces hay una manera de hacer política de Trump que es muy importante porque es un imperialismo, creo que sí, y entonces es también la amenaza para las resistencias de cualquier forma para expresarse. Y entonces todos los poderes que es dentro de los Estados Unidos o fuera son dentro de las manos de Trump. Y eso es muy peligroso. Luego vamos a hablar de esas resistencias internas. Es verdad que decía antes Alice, cuidado, no comparemos, no situemos a todos en el mismo nivel porque también hay diferencias. Puede haber ambiciones parecidas, pero también estilos distintos, porque frente a esa ferocidad de Trump, China intenta presentarse en el plano diplomático como socio responsable. No sé si es una estrategia calculada que ahora Pekín frente a Trump se intente presentar como el socio fiable del que lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Canadá, ¿no? ¿Qué le parece esta Sí, es muy calculada. Y bueno, China lo ha hecho durante el primer tiempo de Trump. En la gobernanza internacional estaba hablando de un país abierto, estable, previsible, pero en verdad sabemos que es un poquito más complicado. Los europeos están negociando desde años para tener más acceso al mercado chino. También hay oposiciones mayores sobre la posición de China frente a la guerra en Ucrania, ya lo hemos contado. Y de manera general, China no es tan previsible que lo suponemos. Claro que frente a Trump todo el mundo está previsible. Pero China, por ejemplo, si hay una guerra diplomática, si hay una tensión sobre un punto político, por ejemplo, Xinjiang con la Unión Europea, todas las negociaciones económicas, la cooperación económica pueden pararse súbitamente, de repente. Por ejemplo, se acuerda que durante 6 años Bruselas y Pekín habían negociado un acuerdo para las inversiones, y eso, después de tensión política, estaba parado al Parlamento. Eso es un ejemplo. Pero lo que quiero decir es que es muy difícil ver a China como una potencia, previsible sí, pero fiable. Lo que está intentando Canadá, por ejemplo, es acercarse de China para tal vez tener más como margen de negociación con Estados Unidos, pero no funciona así. La verdad es que China y Rusia y otros países como Irán, por ejemplo, el gobierno actual, como Norte Corea, están formando ahora más y más una
coalición Un eje. anti-occidental. Por lo menos es como eso que Pekín lo ve y lo construye. Es reforzar cooperación diplomática, reforzar ejercicios militares y cooperación para construir un frente anti-occidental que incluye también a Europa, no solo a Trump y Estados Unidos. Ya ven que vamos viendo muchos matices. Una pregunta que se habrán hecho todos y también todos los espectadores y todos los oyentes. ¿Cómo tratarían ustedes a Trump? Quizá estamos hablando de una pregunta incluso que roza con la psicología, ¿no? Pero también con la geopolítica. Estamos viendo estos días a numerosos líderes, hablamos de la respuesta europea, también de América Latina. Estamos viendo desde el vasallaje, Marrute, María Corina Machado, todo hay que nombrarlo. Estamos viendo posturas algo más frontales. Hay otros que dicen, oye, cintura fina, es decir, hay que hacer una especie de... ¿Cómo tratar a Trump? ¿Qué ejemplos rescatar? ¿Cuáles sí o cuáles no? Hacer vasallaje con el matón del colegio nunca fue una buena estrategia. David. En América Latina me interesa mucho la postura de Lula en Brasil y de Claudia Sheinbaum en México. Sí, muy interesantes. La de Lula lo vimos con el juicio a Bolsonaro. Bueno, que le repercutió en más popularidad, ¿no? Claudia Sheinbaum está con mucha calma. Desde que llegó, que volvió Trump al poder, Trump ataca a México no cada día, pero casi. Y Sheinbaum está manejando el tema con calma y hasta ahora yo creo que está manejando de forma muy hábil su relación con Estados Unidos y trata de limitar los daños que puede hacer Trump a México. Luego hay cambios sorprendentes como el de Petro. Es que aquí tenemos de todo en el tablero, ¿eh? Y Lula está con mucho menos calma, pero tiene una respuesta hábil. Dice a Trump, mira, Brasil es de los brasileños y punto. Y si querés poner aranceles, vas a perjudicar al agro. Y el agro está a favor de Bolsonaro, así que vas a perjudicar a aliados de Bolsonaro, hace lo que quiera, etcétera, etcétera. Es que tiene muchos matices la respuesta. Karen, ¿qué líderes? ¿Qué respuestas? Acabas de mencionar al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Evidentemente, ellos tenían una relación muy confrontada. ¿Sí? El presidente Petro tiene muchos errores de comunicación y invitó a las fuerzas militares estadounidenses a no obedecer al presidente Trump, lo cual está muy mal. Y esto como que hizo que explotara allí un conflicto entre los dos estados. Pero además, después de la invasión, el presidente Trump, que tiene muchos errores en su cabeza, muchas fantasías en su cabeza, él piensa que la producción de coca, por ejemplo, en Colombia es en fábricas, ¿no? Está completamente errado. Y él dice que el siguiente para intervenir y extraer, para llevarlo a pagar sus crímenes por narcotráfico es el presidente Petro. El presidente Petro ya estaba en la lista Clinton, está en la lista Clinton con su familia y con dos de sus funcionarios más importantes. Y hay una reacción ante esto. Ya cuando el presidente Petro ve que realmente fue capaz de llegar allí a Venezuela y extraer a Maduro, hay una negociación a partir de las fuentes diplomáticas, de las vías diplomáticas, y se logró una conversación telefónica entre los dos, aparentemente muy buena, ¿no? Todavía no sabemos el resultado. Trump es totalmente impredecible. Hay una reunión el 3 de febrero entre el presidente Trump y el presidente Petro, ya veremos qué pasa. Y pues falta también decir que el presidente Petro está terminando su mandato y lo mejor es que las relaciones con Estados Unidos queden en el mejor escenario posible. Otro neoimperialismo del que podemos hablar es del de Netanyahu, con Israel como gran potencia de Oriente Medio y con los países del mundo árabe más volcados en estar bien con Estados Unidos que en el futuro de los palestinos. ¿Son optimistas con esa junta de Consejo de Paz en el que naciones como Francia o Suecia ya han rechazado entrar? Trump dice que lo hará en colaboración con Naciones Unidas, pero hay muchas voces que denuncian que lo que es un intento de reemplazo de la institución. No sé si hablamos de un paso más ante el debilitamiento del orden mundial y una ONU muchas veces inoperante para dar salida de los conflictos. Es decir, ¿es parte de lo que estamos hablando hoy, de este desorden mundial? ¿Qué te parece, David? Me parece que es negocio. ¿Negocio? Solo negocio. Sacar $1.000 millones de muchos países y lo que va a suceder, yo
creo que no va a suceder mucho. Así que me parece que es extorsión más que política. Por cierto, la oposición a este nuevo orden imperialista, ¿cuál es? Porque claramente China-Rusia ahí no puede existir. ¿Les sorprende lo anestesiada que vive la población de Estados Unidos? Es, Claire, usted que lo conoce bien, ¿anestesia o temor? ¿Por qué el movimiento No Kings, aquel que salió a las calles en otoño, por qué no ha tenido una continuidad con todo lo que estamos viendo de Donald Trump? Es una pregunta que mucha gente se hace. Creo que hay dos formas de resistencia en los Estados Unidos ahora mismo. Hay el movimiento MAGA, porque hay fricciones dentro del movimiento MAGA también, y es importante porque creo que la política interior de Trump, con la policía de inmigración, por supuesto, pero también con la política de affordabilidad, de affordability, pardon. De accesibilidad, también es algo muy importante para el movimiento MAGA, y podemos decir que la política exterior es un poco un cortina de humo también para Trump. Y hay una forma de resistencia de los demócratas, por supuesto, pero ahora la fuente de esa resistencia está dentro de los estados, con gobernadores, por ejemplo, de California, con Newsom, o por supuesto de Minneapolis, con Tim Walz. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata también hay fricciones dentro, y no es una forma... No hay una unidad dentro de esa partido política ahora mismo. Y hay también elecciones que van a venir. Y entonces hay fricciones entre líderes. Y entonces había una forma... Sí, okay. Me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias. Teníamos muchísimas más cosas que comentar. Vamos a seguir esa oposición interna en Estados Unidos, a ver cómo evoluciona. Muchísimas gracias a los cuatro y a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.